Tutorial de portafolio en Behance. Crea el tuyo. Hola, bienvenidos otra vez. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes crear tu propio portafolio en Behance para mostrar tus habilidades y mucho más. Así que vamos a ello. Lo primero que vas a hacer es entrar en behance.net y llegarás a esta plataforma. Behance es una plataforma creativa que te permite mostrar tus habilidades y tu trabajo al mundo. Es una plataforma enorme, con una audiencia muy amplia, y podrás crear tu portafolio y vender tus servicios. Hay muchos campos creativos. Crea tu portafolio en cualquiera: arquitectura, dirección de arte, marca, moda, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, motion graphics, fotografía, diseño web también, y mucho más. Entonces, ¿cómo crear un portafolio como este en Behance? Para eso, tendrás que registrarte. Para empezar, solo tienes que crear una cuenta en Behance, y puedes hacerlo con un periodo de prueba gratuito usando tu cuenta de Google, Facebook o incluso tu ID de Apple. Tras registrarte por primera vez o iniciar sesión en Behance, aquí es donde aterrizarás. Ahora puedes ver tu feed en Behance. Aquí es donde puedo ver a quién sigo. En la parte superior tienes opciones como descubrir, en directo, contratar y empleos. También funciona como una plataforma excelente para ver a profesionales y artistas con talento. Desde aquí puedes descubrir muchos artistas nuevos. Además, funciona como plataforma de freelancing, donde puedes contratar a otras personas y también encontrar trabajos como freelance. Para compartir tu trabajo y empezar con tu portafolio así, lo que tienes que hacer es ir a la parte superior, donde pone compartir tu trabajo. En compartir trabajo, 4 opciones. Tenemos crear un caso de estudio completo. Luego tenemos servicios. Muestra tus ofertas como freelance, trabajo en curso y también emisión en directo. Lo que necesitamos es crear un portafolio completo. Así que elegiremos proyecto, donde construiremos un caso de estudio completo de nuestras habilidades. Y aquí es donde iniciaremos nuestro proyecto. Aquí es donde añadimos todas las opciones para crear nuestro portafolio en Behance. Podemos hacer mucho: añadir imagen, texto, cuadrícula de fotos, vídeo, audio, incrustados, Lightroom, NFT, prototipo y 3D. Y aquí, en añadir contenido, tienes imagen y opciones, estilos, ajustes. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a añadir es texto. Haz clic en texto y te permitirá insertar cualquier tipo de texto en tu portafolio. Aquí es donde añadimos las descripciones. Aquí es donde añadiremos los detalles. Ahora lo que voy a hacer es ir a Behance y tomar un ejemplo. Cualquiera de los portafolios que tengamos. Vale, aquí está este. Vamos a abrirlo ahora mismo. Es un diseño de portfolio hecho para Behance. Así que podemos ver aquí las distintas formas en las que se puede crear uno. Y de aquí sacaremos inspiración. Vale, como ves, es un portafolio bastante bueno que podemos crear. Ahora aquí estaría el texto, y tardará un segundo en cargarse. Para eso, vamos a añadir el texto y a ponerle un nombre a nuestro portafolio. Vamos a llamarlo fotografía. Ahora voy a añadir una imagen. Haz clic en imagen y te permitirá seleccionar la imagen desde tu ordenador. Una vez la selecciones, se añadirá aquí mismo. Si quiero adjuntar recursos, puedo hacer clic aquí y podré adjuntar cualquier archivo a esta imagen. Si queremos editarla, verás que tenemos la opción insertar contenido multimedia y también la opción editar. Este es el texto que añadí arriba y ahora podemos editarlo. Así que voy a hacer clic en editar y luego en editar texto. Eso me permitirá cambiar la alineación del texto. Podemos cambiar la fuente, el color y todo lo que queramos. De esta forma podrás personalizar el texto por completo, una vez que hayas añadido la imagen. Vamos a añadir algo más. Por ejemplo, si estás creando un portafolio de edición de vídeo, si eres diseñador gráfico o si tienes cualquier otra habilidad, a menudo necesitarás añadir vídeos. Así que también puedes seleccionar la opción vídeo y audio. El audio es algo nuevo que no solemos encontrar en otros portafolios. Por ejemplo, si lo creas en Squarespace, Wix o Canva. Puedes hacer clic en audio y te permitirá seleccionar un vídeo o un archivo de audio desde tu ordenador y subirlo muy fácilmente. Luego también tenemos la cuadrícula de fotos.
La cuadrícula de fotos viene muy bien para quienes crean un portafolio de fotografía y nichos relacionados. Lo que puedes hacer es ir a cuadrícula de fotos y te permitirá incluso importar fotos desde Lightroom. ¿Por qué? Como sabemos, Behance es de Adobe y necesitas una cuenta de Adobe, aunque también puedes crear una cuenta independiente en Behance. Aquí es donde puedes añadir tu cuadrícula e incluso traer fotos desde Lightroom. Luego tenemos Incrustar. Incrustar es una opción importante. Aquí puedes compartir desde Adobe XD, Vimeo, YouTube, Giphy y más. Pega tu código aquí y se añadirá al portafolio en segundos. Listo para mostrar. Luego tenemos los NFT. La verdad es que está muy bien que podamos crear un portfolio de NFT con Behance. Es uno de los nichos que mejor está funcionando en Behance hoy en día. Incluso puedes inspirarte en los portfolios que ya se han creado aquí, dentro de tu nicho. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en fotografía, así que lo que haré será ir a la sección de fotografía. Voy a buscar y me mostrará todos los distintos portfolios que se han creado con Behance. Eso me inspirará a seguir. Tendré proyectos y ejemplos para guiarme. Además, aquí también contamos con opciones de prototipo y 3D, listas para usar. Haz clic en la opción de estilo y te permitirá seleccionar el color de fondo. Vamos a cambiar el color de fondo a algo relevante para nuestra marca y alineado con ella. Podemos cambiar el color, por ejemplo, a este. Luego tenemos el espaciado del contenido. Si quieres aumentar o reducir el espaciado, puedes hacerlo. Ahora se ve así y puedo personalizar de nuevo la imagen y el texto. Aquí hemos añadido una cuadrícula de fotos. Luego puedo volver a añadir texto. Podré escribir texto, así que voy a hacerlo rápidamente. Después tenemos adjuntar recursos. Puedes añadir fuentes, imágenes, zips o plantillas, gratis o de pago. Esta es una parte importante de crear un portfolio en Behance, porque en realidad estamos creando un portfolio para vender nuestras habilidades. Para vender, también podemos incrustar recursos descargables y aquí podemos añadir recursos de pago para ganar dinero con Behance. Esta es una de las formas más sencillas de ganar dinero con Behance. Puedes trabajar como freelance. Si creas este portfolio, desde aquí puedes añadir contenido y proyecto, y ajustar el estilo a tu gusto. Así lo montas. También puedes añadir e insertar recursos de pago, para que la gente pague por descargarlos. Distintas plantillas. Si creas fuentes, puedes añadirlas. Si creas ilustraciones, fotos, TypeScript, cualquier cosa, y puedes ganar dinero con ello. Ahora vamos a añadir más cosas aquí. Incluso podemos insertar elementos desde Lightroom. En prototipo. Haz clic en prototipo y podrás compartir desde XD, Figma, Marvel y otros. Y simplemente incrustar el código. Cuando termines de editar, dentro del editor, tendremos que subir una imagen, que sería la miniatura. Sube aquí la imagen y pon título al proyecto. Por ahora, Test. Luego están las etiquetas del proyecto. Aquí es donde puedo añadir hasta 10 etiquetas para mi proyecto. Y luego tenemos las herramientas utilizadas. ¿Qué software, hardware o materiales has usado? Esto es clave. Aquí indicas el software usado. Si fue After Effects, Lightroom o Adobe. Dilo también aquí. ¿Cómo categorizarías este proyecto? Aquí eliges tu categoría. Nosotros, fotografía. Tú puedes optar por ilustración, moda, productos y más. Elige la visibilidad, para todos o privada. Luego, en contenido, como es para adultos. Marca también esta opción de este proyecto antes de publicar. Una vez que hayas terminado con todas las opciones, haz clic en publicar y tu portfolio quedará publicado. Tendrás un portfolio en Behance y podrás vender tus habilidades y ganar dinero con Behance. Así que esta es la manera de ir a crear proyecto. Seguir todos los pasos y, además, te he enseñado a usar el editor. Es muy fácil. Podrás compartir tu trabajo en muy poco tiempo, vender tus habilidades y ganar dinero. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero haberte sido de ayuda. Y ahora ya sabes cómo crear un portfolio con Behance. No olvides darle a me gusta, dejar un comentario abajo, activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal de YouTube.